Capítulo 17. Cuando Matt se despertó, el interior del wigwam se hallaba sumido en la penumbra, pero unos rayos de luz en torno a la piel de la entrada indicaban que ya era de día. A juzgar por los sonidos, la gente estaba ya en pie, afanándose en sus tareas. Pudo oír voces de hombres, gritos de niños y aullidos de perros. Tras estos sonidos se percibía el ritmo de unos golpes sordos. ¿Estaría danzando aún los indios? Observó en torno suyo las esteras entretejidas de que estaban hecho el wigwam y la multitud de objetos que colgaban de aquí y de allá. Prendas de ropa ya formadas, ollas de cocinar, bolsas de extraño aspecto confeccionadas con pieles de animales, manojos de hierbas secas. Bajo la plataforma en donde había dormido había un etórico grupo de cestos y esteras enrolladas. Del montón de cenizas que se alzaban en el centro del suelo polvoriento se elevaba una fina voluta de humo hacia el pequeño agujero de arriba, pero en buena parte no podía escapar por ahí y formaban nubecillas por encima de sus cabezas. Pronto se le metió hasta la garganta y se sentó tosiendo. Entonces se dirigió a la puerta, levantó la piel de ciervo y salió afuera, como si le estuviese esperando. Los niños llegaron en tropel de todas partes y le observaron con sus ojos brillantes y curiosos. La mayoría estaban tan desnudos como ranitas. «¿Qué web?» les dijo inseguro, provocando un coro de risitas. Matt se sintió aliviado al ver aproximarse a Atean. «Dormiste mucho tiempo», le dijo Atean, de modo de saludo. «Demasiado oso, creo». Matt le sonrió avergonzado. Aún le resultaba difícil entender las concisas bromas de Atean. Observó la aldea por encima de las cabezas de los niños. La noche anterior, en la oscuridad y a la luz del fuego, se le había presentado misteriosamente y terrible. Ahora, bajo la radiante luz del sol, la advirtió miserable y atestada. Había unas cuantas cabañas de corteza de árbol. La mayoría de los wigwams parecían destrozados, destartalados y hendibles. A cada lado de parrillas de ramas sin deshogar colgaban filas de peces puestos a secar. Cubrían el suelo montones de conchas, de moluscos y de huesos de animales. Los propios indios se habían despojado del esplendor de la noche anterior. Algunos de ellos, como Atean, vestían tan solo un paño a la cintura, otros pantalones de paños ajados y mantas andrajosas. Las mujeres habían reemplazado sus brillantes adornos con faldas y chalecos de deslucido algodón azul. Ahora pudo advertir cuál era el origen de aquellos golpes rítmicos. Dos mujeres estaban bajando maíz en un enorme mortero hecho con un tronco de árbol sobre el que se alzaban y caían alternativamente sus brazos. Cerca, otras molían en monteros más pequeños de piedras ahuecadas. Sentadas juntas, parloteaban como arrendajos, pero su charla no interrumpía ni un solo instante el ritmo constante de sus brazos desnudos. Frente a otro wigwam, dos mujeres entretejían juncos para hacer cestos. Cuando Matt y Atean pasaron
Entre ellas les miraron sonriendo tímidamente. Todas las mujeres, advirtió Matt, trabajaban de firme. Unos cuantos ancianos se sentaban a fumar ante sus wigwams y un grupo de chicos, formando un círculo de cuchillas, participaban en alguna especie de juego. ¿Dónde están los hombres?, preguntó. Marcharon, respondió Atan. Antes de salir el sol, mi abuelo dirige casa del ciervo. Había traído consigo un pedazo de torta de maíz y juntos se lo comieron mientras cruzaban la aldea, de regreso a la canoa. Matt remoloteaba observando cuánto había en la aldea. Hubiera querido quedarse más tiempo. Ansiaba formular centenares de preguntas, pero Antean parecía impaciente. Había desaparecido su talante afable de la noche anterior. Sin desperdiciar un movimiento, empujó la canoa hasta el agua. Le seguía un enjambre de chiquillos que se quedaron en la orilla, riendo y manoteando cuando penetraron en el río. Matt trató de hallar una razón para el silencio de Atan. ¿Habrías ido a la casa del ciervo?, preguntó. ¿De no haber sido por mí? A Atan no le gustó la pregunta. No me llevan, reconoció por fin. No tengo fusil, pero eres un buen arquero. Atan frunció el ceño. Eso es antiguo, repuso. Bueno, para niños. El indio caza ya con el arma del hombre blanco. Algún día abuelo me comprará arma. Se necesitan muchas pieles de castor. Ahora no son muchos los castores. Sé muy bien lo que cuesta un fusil, añadió Matt. Tendré que esperar bastante hasta disponer de uno mío. Hacía ya tiempo que Atan había sido informado de la visita de Bem. Hombre blanco puede comprar con dinero, declaró Atan. El indio no tiene dinero. Un tiempo hubo en que tener muchas sartas de cuentas de wampum. Ahora wampum nos sirve para comprar armas. Había amargura en la voz de Atan. Matt comprendía ahora por qué Atan defendía tan enérgicamente la presa de los castores. ¿Era cierto que había empezado a escasear esos animales? Matt pensó en la aldea que acababa de abandonar. Cuán pobre le pareció, cuán escasas las posesiones de las que el indio podía enorgullecerse. Por vez primera, Matt percibió cuál podía ser su suerte, viendo cómo sus antiguos terrenos de caza paseaban a manos de los colonos blancos y cómo los traficantes blancos les exigían más pieles de las que podían proporcionarles los bosques. Mientras caminaban entre los árboles, trató de hallar un medio de aventar la tristeza de Atan. Fue un espléndido banquete, dijo, y me alegré de haber visto en dónde vives. Me gustaría volver algún día, pero aquellas palabras solo sirvieron para que Atan frunciera aún más el ceño. Mi abuela no quería que tú venir al banquete, dijo al fin. Mi abuelo dijo que tú deber venir. Ella dijo que tú no dormir en su casa. Ah, dijo sin poder añadir más. Desapareció de repente su propio buen humor. Ahora se le ponía en claro muchas cosas, porque él había dejado dormir solo en un wigwam vacío, porque había tenido a Atan tanta prisa en llevárselo por la mañana. Atan, sin lugar a dudas, se había visto mezclado en una discusión familiar y aquello le había entristecido. Mi abuela odia a todos los hombres blancos, manifestó Atan. Y como Matt no pudo hallar nada que decir ante aquellas palabras, Atan prosiguió.
Un hombre blanco mató a mi madre. Fue con 2 squads a recoger corteza para hacer cestos. El hombre blanco apareció entre los árboles y disparó un fusil. Mi madre no había hecho daño. Ya no estamos en guerra con hombres blancos, pero ellos siguen matando para coger cabellera. Hombres blancos recibir dinero por cada cabellera de indio, incluso cabellera de niños. La indignada protesta de Matt no pasó de su garganta. Recordó que era cierto o que lo había sido mucho tiempo atrás. Había oído que durante la guerra de gobernador de Massachusetts pagaban una prima por cabellera de los indios. Atean sería por entonces un niño muy pequeño. Mi padre fue por el sendero de la guerra, añadió Atean. Iba a buscar al hombre blanco que mató a mi madre. No volvió. Matt se quedó mudo. Jamás hubiera podido imaginar que tras la vida despreocupada de Atean se ocultaba algo como aquello. Nunca se preguntó por los padres de Atean. Aceptó sin más que el muchacho acompañaba a su abuelo y le obedecía. No es extraño que nos odie, dijo al fin. Cuando hay una guerra siempre suceden cosas terribles en ambos bandos. Tienes que reconocer, Atean, que existía una razón. Los indios hacían lo mismo a los colonos blancos. Las mujeres blancas temían salir de sus cabañas. ¿Por qué los hombres blancos hacen cabañas en terrenos de caza de indios? Matt no tenía respuesta para aquella pregunta. Resultaba inútil. Pensó, la guerra contra los franceses ya había terminado. Los indios y los ingleses habían hecho la paz. ¿Pero terminarían alguna vez los odios? Por mucho que Atean y él recorrieran juntos el bosque, siempre habría una barrera que Atean jamás olvidaría. Presa de repente del pánico, pensó en su propia madre. ¿Está bien que su padre la trajera a aquel lugar? ¿No odia también tu abuelo?, preguntó. Atean no respondió en un principio. Finalmente dijo, mi abuelo dice que indio debe aprender a vivir con hombre blanco. No era la respuesta que le hubiera gustado oír a Matt. Pero Sagnis había señalado en él debía acudir al banquete y Sagnis le había dado la bienvenida pese a la abuela. Cuando llegue mi padre, declaró, quiero que conozca a tu abuelo. Me parece que se entenderán. Atean no replicó, y los dos prosiguieron su camino en silencio incómodo. Matt concentró su atención en el sendero que seguía. Entonces reconoció la inconfundible talla de un animalito en la corteza de un árbol. Pero cuando se volvió hacia Atean para jactarse de tal reconocimiento, le hizo enmudecer la mirada sombría de Atean. Por eso, en vez de hablar, se limitó a estudiar las señales a medida que las pasaban. Reparó en árboles caídos como marcas a lo largo del sendero, en montoncitos de piedras, y siempre que el camino parecía a punto de sumarse, descubría en un árbol el signo del castor. Cuando llegaron por fin a un sendero que él conocía bien, reconoció inmediatamente el lugar en el que se reunían los dos sendas. ¡Caramba!, pensó, dominado por una súbita excitación. En realidad yo podría ir solo hasta la aldea. Estoy seguro de que podría, pero no compartió con Atean aquellos pensamientos. Sabía que, a no ser que Atean le condujera, jamás podría ir a la aldea. Sagnis le había invitado al banquete por un gesto de amabilidad, o quizás haciendo justicia a su pequeña participación en la muerte de la osa. ¿Tendría otra oportunidad?
Capítulo 18. Una y otra vez, aunque conocía harto bien la cifra, Matt contó sus palos de muescas. Siempre esperaba haber cometido un error. Siempre eran los mismos, 10 palos. Eso significaba que había ya tiempo que había pasado agosto. No podía recordar exactamente cuántos días correspondían a cada mes, pero estimó que en el de septiembre debía estar a punto de terminar, y además le bastaba mirar en torno de él. Los arces que rodeaban el calvero habían cobrado ya un rojo llameante. Los abedules y los tiemblos amarillaban, despidiendo un tono como el de la luz solar incluso en los días de niebla. El bosque se había tornado más silencioso, aún chillaban los arrendajos y los herrerillos gorgojeaban quedamente en los árboles. Pero los más de los pájaros habían desaparecido. En 2 ocasiones oyó un lejano trompetón y había visto bandadas de patos silvestres como rastro de humo muy arriba en el cielo. Camino del sur, por la mañana, cuando salía de la cabaña, el aire frío le pellizcaba en la nariz. Por el mediodía hacía tanto calor como en la mitad del verano, pero cuando anochecía se apresuraba a meterse en la cabaña para atizar el fuego. Existía además dentro de él una fragilidad que ni el sol ni el fuego conseguían ahuyentar. Le parecía que día tras día la sombra del bosque se acercaba a la cabaña. ¿Por qué tardaba tanto en llegar su familia? Le preocupaba además el hecho de que el tiempo otoñal parecía haber sumido a Atean en un estado de inquietud. Había días en que el muchacho no se presentaba, jamás brindaba una palabra de explicación. Al cabo de un día o de 2, simplemente llegaba a la cabaña y se sentaba ante la mesa. Rara vez le sugería que fuesen juntos a cazar o a pescar. Matt recorría el bosque solo, tratando de desembarazarse de las dudas que caminaban a su lado como su propia sombra. Cuando exploraba, Matt cuidaba de hacer tajos en la corteza de los árboles. Aquello le animaba a penetrar más adentro de lo que nunca había osado, puesto que se hallaba seguro de encontrar el camino de regreso a la cabaña. También vigilaba para descubrir señales indias y a veces tenía la sensación de haber advertido alguna. Un día, al alzar los ojos, vio en un árbol cercano el signo de la tortuga. Había llegado el momento de volver, se dijo a sí mismo. Ahora se sentía seguro en el territorio del castor, pero no estaban tan cierto de que un pueblo extraño acogiera de buen grado a un intruso blanco. Cuando comenzó a volver sobre sus propios pasos, percibió a lo lejos los aullidos encontrados y agudos de un perro. No parecían amenazadores, pero tampoco eran como el ladrido excitado y alegre de un podenco que se ha topado con el rastro de un conejo, casi semejante los sollozos de un niño. Tras repetirse, se extinguieron después en un gemido bajo, y entonces se acordó del zorro atrapado. Atean le había advertido que no se entrometería con las trampas del pueblo de la tortuga, pero titubeó y el sonido
tornó a hacerse oír. Fuera lo que fuese lo que le hubiese dicho a Tean, no se sentía capaz de alejarse de aquel sonido. Cautelosamente se abrió camino entre la melaza. Era un perro, un flaco perro indio, cubierto de polvo y ensangrentado. Cuando Matt se acercó, distinguió a través de las manchas de sangre los trazos de color blanco de la cara, las orejas deformadas y los bultos que en el morro causaron las púas del puercoespín. Solo un perro en el mundo poseía aquel aspecto. Tenía atrapada una pata delantera, como le sucedió al zorro. Se debatía desesperado por el dolor y el miedo. Su mirada era turbia y una espuma blanca goteaba de sus mandíbulas entreabiertas. Matt sintió que la ira tensaba sus propios músculos. Decidió al instante lo que había de hacer. Ya había sido suficientemente malo dejar sufrir a un zorro, tanto si aquello era de la tribu de la tortuga como si no lo era. No pensaba abandonar al perro de Atán. De algún modo tenía que liberar de ese cepo al animal. ¿Pero cómo? Cuando se inclinó le hizo frente con tanta ferocidad que dio un salto hacia atrás. Aunque lo hubiera reconocido, el perro de Atán jamás había aprendido a confiar en él. Ahora estaba enloquecido para comprender que Matt pretendía ayudarle. Matt apretó los dientes y se agachó de nuevo. Esta vez agarró con sus manos los flejes de acero del cepo y dio un tirón. Con un hondo gruñido, el perro le atacó de nuevo. Matt dio un respingo, desgarrándose la mano de los dientes de acero de la trampa. Se puso en pie y contempló el rojo corte que se extendía desde los nudillos a la muñeca. Comprendió que era inútil. No había modo de abrir la trampa, hallándose el perro tan frenético. Fuera como fuese, tenía que encontrar a Tean. Empezó a correr por el bosque, desandando el camino por donde había ido, de retorno por los senderos que conocía, buscando en su memoria las señales de las que recordaba que conducían a la aldea india. Le acompañó la suerte. Ahí estaba el signo del castor, tallado en un árbol, y allá los leños caídos. Nunca estuvo absolutamente seguro, pero siempre supo que caminaba en la dirección precisa, y al cabo de casi una hora, con gran alivio por su parte, llegó a la orilla del río. No había una canoa aguardando como estaba cuando Atean le condujo hasta aquel lugar, pero el río no venía muy crecido y discurría plácidamente. Gracias a Dios se había criado cerca del océano y su padre le llevó a nadar en cuanto supo andar. Dejó sus mocasines ocultos bajo un matorral y se lanzó al agua. Cruzó la corriente en unos pocos momentos y, chorreando agua, llegó a la vista de la empalizada. Fue recibido por un rabioso coro de ladridos. Los perros se deslizaban entre los troncos de la empalizada y corrieron hacia él, deteniéndose tan solo a unos metros, pero tan amenazadores que no se atrevió a dar un paso más. Tras los perros llegaron unas chicas que calmaron a los animales con gritos estridentes y a golpes. «He venido en busca de Atán», dijo Matt cuando fue capaz de hacerse oír. Las muchachas observaron fijamente.
Cansado, empapado y avergonzado de haber revelado miedo ante los perros, Matt no pudo dar muestras de cortesía o de dignidad. «Atean», repitió con impaciencia. Una muchacha más audaz que las otras le respondió orgullosa de conocer el lenguaje del hombre blanco. «Atea no está aquí», replicó. «Entonces, sáquense no aquí, todos ir a cazar». Desesperadamente, Matt se aferró a la única posibilidad que le quedaba. La abuela de Atán exigió: «Tengo que verla». Las chicas se miraron unas a otras turbadas. Matt echó hacia atrás los hombros y trató de imprimir a su voz la adusta autoridad que correspondía a Sagnes. «Es importante», dijo. «Por favor, mostradme en dónde puedo encontrarla». Sorprendentemente, su arrogancia tuvo efecto. Tras algunos cuchicheos, las chicas empezaron a retirarse. «Seguir», dijo la primera muchacha, y él cruzó la entrada tras ella. No le extrañó que le condujera directamente hacia la mejor cabaña del claro. La noche del bosque advirtió que Satkins era un jefe. Ahora frente a él había en el quicio de la puerta una figura aún más impresionante que la del anciano. Era una mujer de edad, demacrada y arrugada, pero todavía de gran porte. Sus negras trenzas tenían mechones blancos. Permanecía erguida, apretados los labios que no disimulaba su aborrecimiento. Brillante los ojos, sin atisbos de una bienvenida cordial. Confuso, Matt se preguntó si conseguiría que comprendiera. «Lo siento, señora», empezó a decir. «Sé que usted no quiere verme aquí. Necesito ayuda. El perro de Atán ha caído en un cepo, una trampa de acero. Traté de abrirla, pero el perro no deja que me acerque». La mujer le miraba con fijeza. No hubiera podido decir si había entendido una sola palabra. Comenzó a hablar de nuevo y entonces alguien descorrió hacia un lado la cortina de piel de ciervo que cerraba la entrada y apareció una segunda figura. Era una chica de largas y negras trenzas que colgaban sobre sus hombros. Vestía de azul con anchas bandas de abolorios rojos y blancos. Matt pensó cuán sorprendente era el parecido entre la anciana y la muchacha, una al lado de la otra, tan erguidas y altaneras. «Yo, Marie, hermana de Atán», dijo la chica con voz suave y queda. «Abuela no entender, yo decir lo que tú dices». Matt repitió lo que había manifestado y aguardó con impaciencia mientras ella hablaba a su abuela. La mujer escuchó. Finalmente sus hoscos labios se entreabrieron para dejar paso a una sola frase desdeñosa. «Aremus piswat», dijo. «Perro inútil». El temor de Matt se trocó en ira. «Dile que quizás sea inútil», ordenó a la chica, «pero Atean le quiere y está herido, muy herido. Tenemos que ir allá a quitarle ese cepo». Había angustia en los ojos de la chica cuando se volvió de nuevo hacia su abuela. Pudo advertir que estaba suplicando y que, pese a ella misma, la anciana cedía. Tras unas breves palabras, la chica entró en la cabaña y regresó al momento, portando en su mano un gran pedazo de carne y una pequeña manta doblada bajo el brazo. «Yo ir contigo», dijo. «Perro conocerme». En su alivio, Matt olvidó el corte de la mano que ocultaba en su espalda. Al instante, la anciana se adelantó y aferró su mano. Sus ojos le interrogaron. «No es nada», declaró apresuradamente. «Casi estuve a punto de abrir el cepo».
tiró de su brazo, ordenándole que le siguiese. No hay tiempo, protestó. Le cayó con una sarta de palabras de las que solo comprendió el desdeñoso Peaswad. Ella dice perro no escapar, explicó la chica. Mejor venir, trampa puede hacer veneno. Pero no teniendo elección, Matt le siguió al interior de la cabaña. Advertía ahora que la postura erguida de la mujer había sido cuestión de orgullo y que caminaba muy encorvada delante de él. Mientras ella se afanaba en el fuego, se sentó sumiso en una plataforma baja y observó la estancia en torno de él. Le sorprendió que aquel espacio pequeño y extraño y tan diferente de la cocina de su madre parecía tan acogedor. Se hallaba muy limpio. Las paredes estaban cubiertas de corteza de abedul. De ahí colgaban además esteras entretejidas y cestos de compleja factura. El aire se había impregnado del aroma de hierbas frescas que cubrían el suelo de la tierra apisonada. Sin decir ni una sola palabra, la mujer le curó, levantando su mano con agua caliente y limpia. De una calabaza pintada extrajo una pasta de olor acre que se extendió sobre la herida y luego vendó su mano con una tira de impoluto algodón azul. Gracias, dijo Matt cuando hubo acabado. Ahora me siento mejor. Le hizo callar con una imitación gruñona del bueno de Sagnis. La chica que había estado observando la escena se dirigió entonces rápidamente hacia la entrada. Cuando Matt se dispuso a ir tras ella, la abuela le tendió una torta de maíz. No había reparado hasta entonces en el hambre que sentía y la aceptó con gratitud. La chica encabezó la marcha, apartando a los niños curiosos y a los perros aún suspicaces. En la orilla del río desató una pequeña canoa y Matt subió a la embarcación, satisfecho de no tener que empapar de nuevo sus ropas ya medio secas. Una vez en el sendero del bosque, ella marcó el ritmo de la marcha y a Matt no le resultó fácil mantener su silencioso y rápido paso. Era como Atean, aunque más ligera y grácil. Al cabo de cierto tiempo, Matt se aventuró a romper el silencio. «Hablas muy bien el inglés», declaró. «Atean decirme de ti», replicó. «Tú contar bien historia». Atean no me explicó que tenía una hermana. La chica se echó a reír. Atean cree que chica squat no buena para mucho. Atean solo pensar en casa. Yo también tengo una hermana, añadió él. Va a venir pronto. ¿Cómo llamar ella? Sara. Es más pequeña que yo, pero Mari no es un nombre indio. ¿No es cierto? Es nombre cristiano. Mi padre hacerme bautizar. Atean jamás había hablado de ningún sacerdote, pero Matt conocía que allí en Maine los jesuitas habían vivido con los indios mucho antes de que llegasen los colonos ingleses. ¿Vendrás con Atean a ver a mi hermana cuando lleguen?, preguntó. Puede, respondió cortésmente, mas por el tono de su voz pareció que tal eventualidad estaba deshecha de antemano. Por fin oyeron los oídos y echaron a correr, incluso en su terror. El perro reconoció a la chica y la acogió con una gran agitación de su rabo. Devoró la carne que ella le tendió, pero aún así no permitió que ninguno de los dos tocara el cepo. La chica había venido preparada
al efecto y desplegó la manta que traía. Cubrió la cabeza del perro y reunió detrás los extremos de la manta. Con una fuerza sorprendente, sostuvo entre los brazos la cabeza envuelta, mientras Matt aferraba el cepo con las dos manos y abría lentamente sus dos piernas. El perro quedó libre en un momento, escapó de la manta y empezó a saltar sobre tres de sus patas, mientras la cuarta colgaba en un extraño ángulo. Me temo que está rota, dijo Matt. Aún jadeaba y consecuencia de la carrera y del esfuerzo realizado para abrir el cepo. Atean curar, dijo Chica, doblando la manta con la misma serenidad que si estuviese poniendo en orden una cabaña. El perro caminaba despacio por el sendero, echándose de vez en cuando para lamer sus patas ensangrentadas. Avanzaba con lentitud y ahora le inquietaba a Matt advertir cuán frágil se hallaba. Le parecía que hubiese estado todo el día recorriendo el sendero en uno y en otro sentido, y el trayecto hasta la aldea se le antojaba interminable. Por eso se alegró tanto cuando, a mitad del camino del río, vio a Tean llegar velozmente por el sendero. «Me envió mi abuela», explicó. «¿Liberaste tu perro?» «¿Liberaste tú al perro?» «No pude hacerlo solo», admitió Matt. Atean observó al animal cuando se acercó cojeando hasta él. «Perro muy estúpido», declaró. «No sirve para cazar, no sirve para oler el rastro de tortuga. ¿Para qué sirve este perro tonto?» Aquellas palabras tan duras no engañaron ni por un momento a Matt, ni tampoco al perro. El desgreñado rabo de Tid batió alegremente el suelo. Sus ojos pardos observaron con adoración al muchacho indio. Atean echó mano a su bolsa y extrajo un pedazo de carne seca. Entonces, muy cariñosamente, se inclinó y tomó entre sus manos la pata rota.